Mis padres y mi hermano se negaron a llevar a mi hija de 9 años a emergencias después de que se rompiera la pierna. No tenemos tiempo, dijeron. Luego la hicieron caminar durante 3 horas. No grité. Hice esto. 4 días después estaban gritando en pánico. El salón de mi casa estaba inundado de lágrimas mientras sostenía a mi pequeña Valentina. Sus sollozos desgarradores me atravesaban como cuchillos mientras intentaba calmarla. Sus pantalones estaban rasgados y manchados de sangre. Su pierna derecha mostraba una hinchazón monstruosa, y sus ojos reflejaban una traición que ningún niño debería conocer jamás. «Mamá, ellos no me creyeron», susurró entre lágrimas. El tío Felipe dijo que estaba fingiendo, y el abuelo Roberto me dijo que dejara de llorar como bebé. La furia crecía dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. Hacía apenas 5 horas. Había confiado a mi hija, a mis padres y a mi hermano para una simple excursión al parque natural, mientras yo asistía a una entrevista de trabajo crucial. Mi teléfono había estado apagado durante la entrevista, y cuando lo encendí, encontré 7 llamadas perdidas de Valentina, pero ninguna de mis padres o mi hermano. Cuando por fin llegaron a casa, 3 horas después de lo acordado, mi madre Mercedes entró primero, con una sonrisa tensa. «Tu hija es toda una dramática, igual que tú a su edad», comentó mientras se quitaba sus costosos pendientes. Mi padre Roberto la siguió, visiblemente molesto. «Esa niña necesita disciplina, Ana Sofía». Se cayó en el sendero y armó un escándalo que nos arruinó el día. Mi hermano Felipe, el favorito eterno de la familia, entró último, mirando su reloj con impaciencia. «¿Podemos terminar con esto? Tengo una cita». Ninguno de ellos se dignó a mirar a Valentina, que cojeaba dolorosamente hacia mí desde el auto. Cuando finalmente pude examinar su pierna, casi vomito. Tenía una fractura expuesta. Según me contó entre sollozos, se había caído en un sendero rocoso y mi familia se negó a llevarla al hospital porque tenían reservaciones para almorzar en un restaurante exclusivo. La obligaron a caminar durante horas, acusándola de exagerar y amenazándola con castigarla si seguía fingiendo. Mi hermano Felipe incluso le había dicho: «Deja de ser como tu madre, siempre buscando atención». Palabras que revelaban décadas de manipulación y favoritismo en nuestra dinámica familiar. Mientras conducía a toda velocidad al hospital, con Valentina llorando en el asiento trasero, recordé todos los momentos en que mi familia había minimizado mis necesidades y elevado las de Felipe. Desde pequeña, mis logros eran esperados, mientras que sus mediocres esfuerzos eran celebrados con fiestas. Cuando gané una beca completa para la universidad, mis padres apenas lo mencionaron durante la cena, pero cuando Felipe apenas aprobó sus exámenes finales, organizaron una celebración con todos nuestros parientes. Esta dinámica tóxica había continuado durante mi embarazo y después del nacimiento de Valentina. Como madre soltera, después de que el padre de mi hija desapareciera al saber del embarazo, esperaba al menos el apoyo de mi familia. En cambio, mi madre constantemente cuestionaba mis habilidades como madre, mientras mi padre me recordaba que debería haber elegido mejor, y mi hermano se burlaba de mi vida arruinada. A pesar de todo, había mantenido una relación con ellos por el bien de Valentina, creyendo que tener alguna familia era mejor que ninguna. Ahora, viendo a mi hija sufrir en una cama de hospital, con una pierna rota que requeriría cirugía y meses de rehabilitación debido a la negligencia de quienes deberían haberla protegido, supe que era el momento de tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El médico que atendió a Valentina, Dr. Méndez, no ocultó su indignación cuando le expliqué lo sucedido. «Esto es negligencia infantil», dijo en voz baja para que mi hija no escuchara. La fractura se complicó severamente por la demora en recibir atención médica. Si hubiera sido tratada inmediatamente, probablemente no habría necesitado cirugía. Mientras Valentina finalmente dormía, sedada para el dolor, tomé mi teléfono y redacté un mensaje para mi familia. No era un mensaje de furia, no eran gritos digitales ni amenazas, era algo mucho peor. Una promesa fría y calculada de justicia, que haría que pagaran por cada paso doloroso que mi hija había sido forzada a dar. «La venganza», dice el refrán, «es un plato que se sirve frío». Y yo estaba a punto de servir un banquete glacial que mi familia nunca olvidaría. Permanecí junto a la cama de Valentina toda la noche. Los cirujanos habían colocado 2 clavos en su tibia y explicaron que el retraso en la atención había causado daño adicional a los tejidos circundantes. Mi pequeña tendría que usar muletas durante al menos 3 meses, seguidos de fisioterapia intensiva. Todo porque mi familia tóxica consideró más importante un almuerzo que su bienestar. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primero fue mi madre. «Ana Sofía,
Estás exagerando como siempre. Todos los niños se caen. Es parte de crecer. Valentina tiene una fractura expuesta, mamá. Necesitó cirugía porque ustedes la obligaron a caminar durante horas. Bueno, ¿cómo íbamos a saber que era grave? No somos médicos, respondió con indignación. Además, teníamos reservaciones en la cúpula. ¿Sabes cuánto tiempo hay que esperar para conseguir mesa allí? Sentí que la sangre me hervía. ¿Estás comparando una reservación con la salud de mi hija? No seas dramática, interrumpió. Roberto dice que deberías agradecernos por cuidarla. Sabes que tenemos vidas ocupadas. Terminé la llamada sin responder. Luego fue mi padre quien llamó, su voz autoritaria resonando a través del teléfono. Tu madre está muy disgustada. Deberías disculparte con ella. ¿Disculparme? Mi voz temblaba. ¿Por qué exactamente debería disculparme, papá? Por insinuar que no cuidamos bien de Valentina. Esa niña necesita aprender a no buscar atención constantemente, igual que tú a su edad. La manipulación era tan evidente, tan familiar. Toda mi vida había sido condicionada para dudar de mí misma, para creer que mis necesidades eran exageradas, mientras que las de Felipe eran siempre legítimas. Valentina está en recuperación de una cirugía que podría haberse evitado si ustedes la hubieran llevado al hospital inmediatamente. Respondí con una calma que no sentía. No habrá disculpas de mi parte. Mi padre resopló. Siempre fuiste la difícil. Felipe nunca nos da estos problemas. Por supuesto, Felipe también llamó. Su traición quizás la más dolorosa de todas. Ana, ¿sabes cómo son los viejos? No te lo tomes tan a pecho. La niña estará bien. Los niños son resistentes. ¿La viste cojear, Felipe? ¿Viste cómo lloraba de dolor? Vamos, todas las niñas lloran. Pensé que estaba haciendo un berrinche como los que tú hacías. ¿Cuándo, Felipe? ¿Cuándo hice yo un berrinche por una emergencia médica? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Bueno, ya sabes, siempre fuiste sensible. En ese momento, la doctora Lucía Herrera, pediatra de guardia, entró a la habitación. Tras revisar a Valentina, me pidió hablar afuera. Señora Morales, debo informarle que hemos notificado a servicios sociales sobre este caso, dijo con expresión seria. La negligencia médica hacia un menor es un asunto grave. Sentí un escalofrío. No había considerado las implicaciones legales. No fue negligencia de mi parte, aclaré rápidamente. Yo no estaba presente cuando ocurrió el accidente. Lo entiendo, asintió. Por eso necesitamos documentar exactamente qué sucedió y quiénes fueron los responsables de retrasar la atención médica. Regresé junto a Valentina, que ahora despertaba de la anestesia. Su carita pálida se iluminó levemente al verme. «Mamá, ¿me van a regañar el abuelo y la abuela por venir al hospital?», preguntó con voz débil. El tío Felipe dijo que estaba siendo una niña mala por quejarme tanto. Algo se rompió dentro de mí. La venganza que había estado contemplando tomó forma definitiva en ese momento. «No, mi amor, nadie va a regañarte. Lo que hicieron estuvo mal, no tú». Esa tarde, mientras Valentina dormía, recibí la visita de Carmen Suárez, trabajadora social. Su expresión era amable pero profesional, mientras me hacía preguntas detalladas sobre el incidente. ¿Quiénes estaban a cargo de la niña cuando ocurrió la lesión? Mis padres, Roberto y Mercedes Morales, y mi hermano Felipe Morales. ¿Podría describir exactamente cómo respondieron a la lesión de su hija? Le conté todo. Cómo ignoraron sus quejas, cómo priorizaron su reservación en el restaurante, cómo la obligaron a caminar sobre una pierna fracturada durante horas, cómo la humillaron llamándola mentirosa y dramática. Carmen tomó notas meticulosamente. Señora Morales, esto constituye negligencia infantil y posible maltrato emocional. ¿Está dispuesta a presentar una denuncia formal? La pregunta me golpeó con fuerza. Una denuncia significaría un proceso legal contra mi propia familia. Significaría un escándalo que afectaría la respetada posición social de mis padres en nuestra comunidad. Mi padre, un destacado abogado corporativo, y mi madre, presidenta de múltiples organizaciones benéficas, perderían su cuidadosamente cultivada imagen. Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente. Esa noche recibí una llamada de la asistente de mi padre. Señorita Morales, su padre me ha pedido que le informe que los gastos médicos de Valentina serán cubiertos por él, como un gesto de buena voluntad. Reconocí la estrategia de inmediato. No era generosidad, era un intento de comprar mi silencio. Al día siguiente, mientras ayudaba a Valentina a acomodarse en su cama de hospital, mi teléfono sonó. Era Marta, la esposa de Felipe, y una de las pocas personas de la familia con quien mantenía una relación genuina. «Ana, me acabo de enterar de lo que pasó». Su voz sonaba angustiada.
Felipe me dijo que Valentina tuvo un pequeño accidente, pero cuando pregunté más detalles, evadió el tema. Luego vi las fotos del restaurante en su Instagram, mientras Valentina estaba supuestamente herida. ¿Qué sucedió realmente? Le conté la verdad, sin exagerar ni minimizar nada. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Dios mío, Ana, no tenía idea. Finalmente respondió su voz quebrada. Esto es horrible. ¿Cómo está Valentina ahora? Recuperándose. Pero tendrá meses de rehabilitación por delante. Ana, hay algo que debes saber, dijo Marta bajando la voz. Tus padres están preocupados por la posible denuncia. Felipe me comentó que tu padre está movilizando contactos en el hospital y en servicios sociales para manejar la situación. La justicia parecía cada vez más lejana. Mi familia no solo había lastimado a mi hija, sino que ahora intentaban encubrir su negligencia usando su influencia y poder. Esa noche, mientras observaba a Valentina dormir, tomé una decisión. Si el sistema podía ser manipulado por el dinero y las conexiones de mi padre, encontraría otra forma de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No sería una venganza impulsiva ni un arrebato emocional. Sería calculada, fría y, sobre todo, justa. Y comenzaría con una simple visita a mi antiguo compañero de universidad, ahora editor en el periódico más importante de la ciudad. Al tercer día de hospitalización, Valentina estaba lo suficientemente estable para ser dada de alta. Los médicos me entregaron un detallado plan de cuidados postoperatorios y citas para seguimiento. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tu padre y yo queremos hablar contigo. Vendremos a recogerte al hospital a las 2 p.m. No respondí. En cambio, llamé a mi amiga Elena, quien había estado ofreciendo su apoyo incondicional desde que se enteró del incidente. ¿Podrías recogernos? No quiero ver a mis padres hoy. Por supuesto. Estaré allí en 20 minutos, justo cuando terminaba de acomodar a Valentina en una silla de ruedas. La imponente figura de mi padre apareció en la puerta de la habitación, seguido de mi madre y Felipe. Ana Sofía, comenzó mi padre con ese tono autoritario que siempre usaba para intimidarme. Tenemos que hablar como familia. No hay nada que hablar, respondí, continuando con los preparativos para la salida. Elena viene a recogernos. Mi madre avanzó, intentando tomar el control de la silla de ruedas de Valentina. No seas ridícula. Nosotros te llevaremos a casa. Valentina se encogió visiblemente ante su contacto. El miedo en los ojos de mi hija fue todo lo que necesité para mantenerme firme. No los quiero cerca de ella, dije, colocándome protectoramente entre Valentina y mi madre. No después de lo que hicieron. Felipe dio un paso adelante, con esa sonrisa conciliadora que siempre usaba cuando quería manipular una situación. Vamos, Ana. Todos cometemos errores. Estamos aquí para arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repetí, incrédula. ¿Cómo exactamente planean arreglar una pierna rota y meses de rehabilitación? Mi padre sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la cama. Es un cheque para cubrir todos los gastos médicos y de rehabilitación, explicó con tono empresarial. También incluye una compensación por las molestias causadas. ¿Molestias? ¿Así definían el trauma físico y emocional de mi hija? No quiero su dinero. Empujé el sobre hacia él. Lo que quiero es que asuman la responsabilidad por lo que hicieron. Estás siendo irracional, intervino mi madre. ¿Qué más quieres de nosotros? En ese momento, Elena llegó a la habitación, deteniéndose brevemente al notar la tensión. ¿Todo bien, Ana?, preguntó, evaluando la situación. Sí, ya nos vamos, respondí, agradecida por su oportuna llegada. Mientras Elena tomaba el control de la silla de ruedas, mi padre bloqueó la puerta. Esta conversación no ha terminado, Ana Sofía. Para mí sí, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que siempre sentía al enfrentarlo. Por favor, apártate. No puedes simplemente cortar a tu familia, insistió mi madre. ¿Qué dirá la gente? Ahí estaba, su verdadera preocupación, las apariencias. La gente dirá exactamente lo que ustedes hicieron, respondí, a menos que se aparten ahora mismo y nos dejen salir. Felipe intentó una última manipulación. Piensa en Valentina, Ana. Una niña necesita a su familia. ¿Realmente quieres privarla de sus abuelos y su tío por un simple malentendido? ¿Un malentendido? La voz de Valentina, pequeña pero clara, sorprendió a todos. Me dijiste mentirosa y me hiciste caminar cuando mi pierna estaba rota, tío Felipe. El silencio que siguió fue ensordecedor. La verdad, en la voz inocente de una niña, resultaba imposible de rebatir.
Mi padre finalmente se apartó de la puerta, su rostro una máscara de frustración contenida. Esto no ha terminado, advirtió mientras salíamos. Tienes razón, respondí. Apenas está comenzando. En el auto de Elena, Valentina finalmente relajó sus hombros. ¿Estás enojada con ellos, mamá?, preguntó en voz baja. No estoy enojada, cariño, respondí con honestidad. Estoy decepcionada y triste por cómo te trataron, y estoy decidida a que nunca más te lastimen así. Esa noche, después de acostar a Valentina en nuestra casa, me reuní con Javier Paredes, mi antiguo compañero de universidad, ahora editor en El Informante, el periódico más respetado de la ciudad. Lo que me cuentas es grave, Ana, dijo después de escuchar toda la historia. Tu padre es una figura poderosa en esta ciudad. Lo sé, por eso he venido a ti. Confío en tu integridad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Una vez que la historia salga a la luz, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondí. No es una decisión impulsiva. Es lo correcto. Javier asintió lentamente. Necesitaré pruebas, Ana. Documentación médica, testimonios, cualquier evidencia que respalde tu versión. Le entregué una carpeta con copias de los informes médicos, fotografías de la lesión de Valentina y una declaración escrita de la doctora Herrera detallando cómo el retraso en la atención médica había agravado la fractura. También tengo esto, dije, reproduciendo una grabación de audio en mi teléfono. Era mi conversación con mis padres y Felipe en el hospital, donde claramente admitían haber ignorado las quejas de Valentina para no perder su reservación en el restaurante. Esto es suficiente para empezar, asintió Javier, pero debes estar preparada para las consecuencias. Tu padre no se quedará de brazos cruzados. Lo sé, pero ya no tengo miedo. Al día siguiente, recibí una llamada de Carmen Suárez, la trabajadora social. Señora Morales, debo informarle que hemos recibido una solicitud para cerrar el caso de su hija, dijo con tono profesional, pero preocupado. Aparentemente ha habido un malentendido familiar que ya ha sido resuelto internamente. La manipulación de mi padre estaba en marcha, utilizando sus contactos para silenciar la investigación. No ha habido ningún malentendido ni resolución, respondí firmemente. De hecho, quiero proceder con la denuncia formal. Me alegra escuchar eso. Su voz sonaba aliviada. Para ser honesta, sentí que había algo sospechoso en esta repentina solicitud de cierre. Prepararé los documentos necesarios. 2 días después, mientras ayudaba a Valentina con sus ejercicios básicos de movilidad, recibí la visita inesperada de Marta, la esposa de Felipe. Ana, perdón por venir sin avisar, dijo visiblemente nerviosa. Pero tenía que hablar contigo en persona. La invité a pasar, manteniendo una cautelosa distancia emocional. ¿Cómo está Valentina?, preguntó, dirigiendo una mirada compasiva hacia mi hija, que estaba leyendo en el sofá. Mejorando día a día, respondí. ¿Qué te trae por aquí, Marta? Ella bajó la voz. Felipe y tus padres están en pánico. Se enteraron de que hablaste con un periodista y que has formalizado la denuncia con servicios sociales. Era de esperarse, respondí sin emoción. Ana, están preparando una contraofensiva, advirtió. Tu padre ha contratado a un equipo de abogados y están construyendo un caso para desacreditarte. Planean argumentar que eres una madre inestable que está utilizando a Valentina para una venganza personal contra la familia. La traición continuaba profundizándose. No bastaba con lastimar a mi hija. Ahora intentarían destruir mi reputación y posiblemente hasta mi custodia. ¿Por qué me cuentas esto, Marta?, pregunté, estudiando su rostro en busca de señales de engaño. Ella suspiró profundamente. Porque estoy cansada, Ana. Cansada de las manipulaciones, de las mentiras, de cómo tratan a quienes consideran inferiores. Lo que le hicieron a Valentina. Miró hacia mi hija con tristeza. No puedo ser cómplice de eso. Me entregó una memoria USB. Son correos electrónicos entre Felipe y tus padres discutiendo cómo encubrir lo sucedido y atajar cualquier consecuencia legal. También hay grabaciones de llamadas telefónicas. Felipe tiene la mala costumbre de grabar sus conversaciones importantes por seguridad. Tomé la memoria con manos temblorosas. Esto podría causarte problemas con Felipe. Ya he tomado mi decisión, respondió con determinación. He presentado una solicitud de divorcio esta mañana. No puedo seguir casada con alguien capaz de hacer daño a una niña y luego intentar encubrirlo. Después de que Marta se marchó, revisé el contenido de la memoria. Era una mina de oro de evidencias. Correos explícitos donde mi padre instruía a Felipe sobre qué decir a las autoridades, discusiones sobre cómo utilizar sus conexiones para silenciar el caso, e incluso planes detallados para cuestionar mi estabilidad mental
si yo causaba problemas. Lo más impactante fue un audio de mi padre diciendo, si esa niña hubiera sido hija de Felipe en lugar de Ana Sofía, por supuesto que la habría llevado inmediatamente al hospital. Pero ya conoces a tu hermana, siempre dramatizando todo. La familia tóxica quedaba expuesta en su forma más cruda. Esa noche envié todo el material a Javier y a Carmen Suárez. La justicia que había parecido tan esquiva comenzaba a tomar forma. 3 días después, mientras preparaba el desayuno para Valentina, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Ana Sofía Morales?, preguntó una voz femenina. Soy la doctora Isabel Vega, del Comité de Ética del Hospital Central. Mi corazón se aceleró. ¿Era otro intento de mi padre para silenciarme? Estamos revisando el caso de su hija y hemos encontrado algunas irregularidades en cómo se intentó manejar internamente. Quisiéramos que usted y la niña vinieran a declarar formalmente. Por supuesto, respondí sintiendo una mezcla de alivio y vindicación. ¿Cuándo necesitan que vayamos? Mañana a las 10 a.m., si es posible. Y señora Morales, hizo una pausa. Quiero que sepa que este comité toma muy en serio la protección infantil, sin importar quién esté involucrado. Al colgar, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Javier. La historia sale mañana en primera plana. Prepárate. Respiré hondo. No había vuelta atrás. La verdad saldría a la luz, y mi familia enfrentaría finalmente las consecuencias de sus acciones. Esa noche, abracé a Valentina con especial fuerza mientras la arropaba. Mamá, susurró medio adormilada. El abuelo, la abuela y el tío Felipe ¿van a tener problemas? Van a tener que responder por lo que hicieron, mi amor, respondí con honestidad. Cuando lastimamos a otros, especialmente a los niños, hay consecuencias. ¿Estás haciendo esto por venganza?, preguntó, sorprendiéndome con su perspicacia. No, cariño, respondí tras reflexionar un momento. Lo hago por justicia, para que aprendan que no pueden lastimar a otros sin consecuencias y para que ningún otro niño pase por lo que tú pasaste. Ella asintió, satisfecha con mi respuesta, y pronto se quedó dormida. Mientras observaba su rostro pacífico, supe que había tomado la decisión correcta. No era solo por Valentina o por mí. Era por todos los que habían sufrido en silencio bajo el poder y la manipulación de personas como mi familia. Mañana, el mundo conocería la verdad. El día amaneció con un titular que sacudió la ciudad. Negligencia y encubrimiento. Prestigiosa familia obliga a niña con fractura a caminar durante horas. El reportaje de Javier, meticuloso y bien documentado, ocupaba la primera plana de El Informante y continuaba en páginas interiores con fotografías de la lesión de Valentina, copias de los informes médicos y transcripciones de las conversaciones incriminatorias. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente desde las 7 de la mañana. Rechacé todas las llamadas de números desconocidos, presumiblemente periodistas buscando declaraciones adicionales. Bloqueé los números de mis padres y Felipe. A las 8:30, mientras preparaba a Valentina para nuestra cita en el hospital, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Al mirar por la mirilla, vi a mi padre, su rostro contorsionado por la furia. No abrí. «Ana Sofía», gritó golpeando la puerta. «Sé que estás ahí. Abre inmediatamente». Valentina me miró con ojos asustados. «Está bien, cariño», la tranquilicé. «No tiene que entrar si no queremos». Mi padre continuó golpeando y gritando. Tomé mi teléfono y llamé a la policía, explicando que un hombre estaba intentando forzar la entrada a mi casa y nos estaba amenazando. «¿Quién es el hombre, señora?», preguntó el operador. «Mi padre, Roberto Morales». Hubo una breve pausa. ¿El abogado Roberto Morales? «Sí, el mismo que está en todos los periódicos hoy por negligencia infantil», respondí con firmeza. 10 minutos después, 2 patrullas llegaron a mi casa. Desde la ventana, vi cómo los oficiales hablaban con mi padre, quien gesticulaba violentamente. Finalmente, lo escoltaron hasta su auto, no sin antes dirigir una última mirada cargada de odio hacia mi casa. Uno de los oficiales, una mujer de mediana edad, se acercó para tomar mi declaración. «¿Desea presentar cargos por amenazas, señora Morales?». Pensé en Valentina, en la audiencia que tendríamos en unas horas, en todo el proceso que ya estaba en marcha. «No por ahora», respondí. «Pero quisiera que quedara registrado el incidente». La oficial asintió comprensivamente. «La acompañaremos al hospital para su cita», ofreció. «Dada la situación, creemos que es lo más prudente». Agradecí el gesto, reconociendo que la protección adicional era necesaria. La traición familiar había escalado a un nivel peligroso.
En el hospital, el ambiente era tenso. Sentí las miradas de médicos, enfermeras y pacientes siguiéndonos mientras nos dirigíamos a la sala de juntas donde se reunía el comité de ética. La oficial de policía permaneció discretamente fuera de la sala. El comité consistía en 5 personas: la doctora Vega, quien me había llamado, el doctor Méndez, quien había atendido inicialmente a Valentina, el director médico del hospital, una representante legal, y Carmen Suárez, la trabajadora social. «Gracias por venir, señora Morales», comenzó la doctora Vega. «Y gracias, Valentina, por tu valentía». Mi hija asintió tímidamente desde su silla de ruedas. Durante las siguientes 2 horas, relatamos detalladamente lo sucedido. Valentina habló con sorprendente claridad sobre cómo se había caído, cómo había suplicado ayuda, y cómo mi familia la había obligado a continuar caminando a pesar de su dolor. Presenté las grabaciones y los correos electrónicos proporcionados por Marta, que confirmaban no solo la negligencia inicial, sino también el intento de encubrimiento. «Señora Morales», dijo el director médico después de escuchar todo, «quiero expresarle personalmente mis disculpas por los intentos de interferencia en el caso de su hija. Le aseguro que se tomarán medidas para garantizar que tales influencias externas no afecten nuestros protocolos en el futuro». Carmen Suárez intervino. «Servicios Sociales ha abierto una investigación formal. Sus padres y su hermano serán citados para declarar y enfrentarán posibles cargos por negligencia infantil y maltrato emocional». Mientras salíamos de la reunión, mi teléfono sonó con un mensaje de Javier. «Acabo de recibir una amenaza legal de los abogados de tu padre. Están exigiendo una retractación inmediata y amenazan con demandar al periódico. Mi editor dice que tenemos todo bien documentado y respaldado. No nos retractaremos». Estaba respondiendo a su mensaje cuando una mujer elegantemente vestida se acercó a nosotras en el pasillo del hospital. La reconocí inmediatamente. Gabriela Vázquez, la socia principal del bufete de abogados rival del de mi padre. «Señora Morales», dijo con profesionalismo. «Lamento abordarla así, pero he intentado contactarla toda la mañana. Me gustaría ofrecerle representación legal en este caso, sin costo alguno». La miré con sorpresa y suspicacia. ¿Por qué haría eso? Una leve sonrisa cruzó su rostro. «Digamos que tengo un interés personal en ver que se haga justicia en este caso. Su padre ha obstaculizado mi carrera en múltiples ocasiones, utilizando métodos cuestionables». Entendí lo que no decía. Esta era su oportunidad de ajustar cuentas con mi padre. Una aliada poderosa, aunque motivada parcialmente por su propia agenda. «Necesito pensarlo», respondí cautamente. «Por supuesto», me entregó su tarjeta. «Pero no espere demasiado. Su padre ya está movilizando recursos significativos». De regreso a casa, con la escolta policial todavía acompañándonos, me sentí abrumada por la magnitud de lo que había iniciado. Ya no era solo un conflicto familiar. Se había convertido en un caso de interés público que involucraba a figuras poderosas de la ciudad. Mientras ayudaba a Valentina a instalarse en el sofá para su descanso de la tarde, el teléfono sonó nuevamente. Era un número que no reconocí, pero decidí contestar. «Ana Sofía», era la voz de mi tía Claudia, hermana de mi madre, con quien había perdido contacto años atrás. «Acabo de enterarme de todo. Estoy horrorizada». Su voz sonaba genuinamente afectada. «Siempre supe que tu madre y tu padre favorecían a Felipe, pero esto es monstruoso». «Gracias por llamar, tía», respondí, sorprendida por este inesperado apoyo. «Quiero que sepas que no estás sola», continuó. «Varios miembros de la familia hemos estado discutiendo lo sucedido. Estamos de tu lado y de Valentina». Sentí un nudo en la garganta. Después de años sintiéndome aislada dentro de mi propia familia, descubrir aliados era emocionalmente abrumador. «Hay algo más», añadió mi tía bajando la voz. «Tu madre está organizando una conferencia de prensa para mañana. Van a intentar desacreditarte públicamente, diciendo que tienes problemas mentales y que has manipulado a Valentina para una venganza contra ellos». La manipulación continuaba, ahora escalando a una campaña pública de difamación. «Gracias por la advertencia», respondí, la determinación reforzando mi voz. «Estaré preparada». Después de colgar, llamé inmediatamente a Gabriela Vázquez y acepté su oferta de representación legal. Luego contacté a Javier para alertarlo sobre la inminente conferencia de prensa. Esa noche, mientras Valentina dormía, mi casa se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Gabriela llegó con 2 asociados, revisando documentos y preparando estrategias. Javier se unió por videollamada, coordinando cómo cubriría el periódico los próximos desarrollos. «Necesitamos adelantarnos a sus movimientos», explicó Gabriela.
Conociendo a Roberto Morales, intentará usar cada truco legal y mediático a su disposición. ¿Qué sugieres?, pregunté. Una contraconferencia de prensa, inmediatamente después de la suya, respondió. Pero con un elemento que ellos no esperan. ¿Cuál? Valentina, la miré horrorizada. Absolutamente no. No voy a exponer a mi hija a ese circo mediático. Gabriela levantó las manos en gesto apaciguador. No estoy sugiriendo que la presentemos físicamente, pero tenemos su testimonio grabado de la audiencia de hoy. Con el permiso del hospital, podríamos utilizar esa grabación. Consideré la propuesta. El testimonio ya existía. Valentina no tendría que revivir el trauma nuevamente, y su voz, la voz de la verdadera víctima, sería escuchada. Necesito pensarlo, respondí finalmente. A la mañana siguiente, la conferencia de prensa organizada por mis padres fue exactamente lo que mi tía había anticipado. En el elegante salón de un hotel 5 estrellas, mi padre, mi madre y Felipe se presentaron como víctimas de una campaña de difamación orquestada por una hija resentida. Mi hija Ana Sofía siempre ha tenido dificultades emocionales, declaró mi madre, con lágrimas cuidadosamente ensayadas. Desde pequeña ha sentido celos enfermizos hacia su hermano. Esta terrible acusación es solo su último intento de llamar la atención y dañar a nuestra familia. Mi padre, con su imponente presencia de abogado veterano, tomó el micrófono. Lamentablemente, Ana Sofía ha involucrado a su hija en esta venganza personal. Ha manipulado a la niña para que diga cosas que simplemente no son ciertas. Sí, Valentina tuvo una caída durante nuestro paseo, pero en ningún momento consideramos que fuera grave. Tan pronto como notamos la hinchazón, la llevamos a casa con su madre. Felipe, proyectando una imagen de tío preocupado, añadió: «Amamos a Valentina. Jamás haríamos algo para lastimarla intencionalmente». Esta situación ha sido sacada completamente de contexto por mi hermana, quien lamentablemente ha luchado con problemas de percepción de la realidad durante años. Las preguntas de los periodistas fueron cuidadosamente seleccionadas y respondidas con respuestas preparadas. El mensaje era claro. Yo era una mujer inestable utilizando a mi hija para atacar a mi respetable familia por antiguos resentimientos. Observé toda la conferencia en vivo desde la tableta de Gabriela, quien había llegado temprano a mi casa para preparar nuestra respuesta. Cada mentira, cada distorsión, cada intento de manipulación me provocaba una mezcla de rabia y determinación. ¿Todavía tienes dudas sobre usar la grabación de Valentina?, preguntó Gabriela cuando terminó la conferencia. Ninguna, respondí firmemente. Es hora de que la verdad se escuche, en sus propias palabras. Nuestra contraconferencia se realizó en una sala más modesta del Hospital Central, con el apoyo explícito del Comité de Ética. Gabriela habló primero, presentándose como mi representante legal y estableciendo los hechos documentados del caso. Luego fue mi turno. No estoy aquí como la hija resentida que mis padres han descrito. Comencé, mi voz sorprendentemente estable. Estoy aquí como la madre de una niña de 9 años que fue forzada a caminar sobre una pierna fracturada durante horas porque su abuelo, su abuela y su tío decidieron que su reservación en un restaurante era más importante que su dolor. Mostré las fotografías de la lesión, los informes médicos confirmando que la fractura se había agravado significativamente por la demora en recibir atención, y finalmente reproduje los correos electrónicos y grabaciones proporcionados por Marta, donde mi familia discutía abiertamente cómo encubrir lo sucedido. El golpe final fue la grabación de Valentina del día anterior, donde con voz clara y sin ensayos, describía cómo había suplicado ayuda y había sido ignorada, cómo le habían dicho que dejara de fingir, y cómo el dolor se había vuelto tan insoportable que eventualmente había dejado de llorar, entrando en un estado de shock. Mi hija no necesita estar físicamente presente hoy, concluí. Ya ha sufrido suficiente trauma, pero su voz merece ser escuchada, y la verdad merece ser conocida. Las preguntas de los periodistas fueron incisivas pero respetuosas. A diferencia de la conferencia de mis padres, no evadimos ninguna. ¿Es cierto que usted y su hermano han tenido una relación difícil durante años?, preguntó una reportera. Es cierto que en nuestra familia siempre ha existido un trato diferencial, respondí con honestidad. Pero esto no se trata de rivalidades entre hermanos. Se trata de un acto de negligencia que causó daño físico y emocional a una niña. Cuando regresamos a casa, el teléfono no dejaba de sonar. Carmen Suárez llamó para informarnos que Servicios Sociales había programado entrevistas formales con mis padres y Felipe para el día siguiente. La Fiscalía está considerando presentar cargos criminales, añadió.
La evidencia es contundente. Apenas había colgado cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era Marta. Ana, Felipe está furioso, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. Después de la conferencia de prensa, fue a casa de tus padres y nunca lo había visto así. ¿Estás a salvo?, pregunté, genuinamente preocupada. Sí, estoy en casa de mi hermana, pero hay algo que debes saber. Hizo una pausa. Están planeando algo. Escuché a Felipe hablar por teléfono sobre tomar medidas más drásticas y mostrarle quién manda realmente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que podrían intentar algo contra Valentina o contra mí? No lo sé con certeza, pero nunca los había visto tan desesperados. Tu padre está enfrentando una investigación del Colegio de Abogados. Tu madre ha sido removida de las juntas directivas de sus organizaciones benéficas. Y Felipe está viendo cómo su vida cuidadosamente construida se desmorona. Agradecí la advertencia y llamé inmediatamente a la policía para informar sobre la posible amenaza. Me aseguraron que aumentarían las patrullas en mi vecindario y recomendaron que considerara instalar un sistema de seguridad. Esa noche, mientras Valentina dormía, me senté en la sala con las luces apagadas, contemplando el giro que había tomado todo. Lo que había comenzado como un acto de justicia para mi hija se había convertido en una guerra abierta contra la familia tóxica que me había condicionado durante toda mi vida para aceptar su maltrato como normal. El sonido de un auto deteniéndose frente a mi casa me puso en alerta. Miré por la ventana y vi el inconfundible Mercedes de mi padre estacionado en la acera. Mi corazón se aceleró cuando vi a mi padre, mi madre y Felipe saliendo del vehículo. Llamé inmediatamente al número de emergencia. Hay 3 personas intentando entrar a mi casa, informé en voz baja. Son las mismas personas contra las que tengo una orden de protección en proceso. Una patrulla va en camino, señora Morales, respondió el operador. Manténgase alejada de las puertas y ventanas. El timbre comenzó a sonar con insistencia, seguido de golpes en la puerta. «Ana Sofía», la voz de mi padre retumbaba en la noche. «Sabemos que estás ahí. Abre la puerta». Me mantuve en silencio, mi teléfono grabando cada palabra. «Has arruinado nuestras vidas», gritó mi madre. «¿Es eso lo que querías? ¿Tu venganza está completa ahora?» Los golpes se intensificaron. A través de la ventana, vi a Felipe rodeando la casa, intentando mirar por las ventanas. Temí que intentaran forzar la entrada. «¡Mamá!». La voz asustada de Valentina me llegó desde su habitación. Me apresuré a su lado, cerrando la puerta tras de mí. «Está bien, cariño». La tranquilicé, aunque mi propio corazón latía con fuerza. «La policía viene en camino». «¿Son el abuelo y la abuela?», preguntó, aferrándose a su oso de peluche. «Sí, pero no pueden entrar». La abracé protectoramente. «Y pronto se irán». El sonido de cristales rompiéndose me heló la sangre. Alguien había roto una ventana. «Valentina, escóndete bajo la cama», instruí, colocando el seguro en la puerta de su habitación. Tomé el bate de béisbol que guardaba en el armario de Valentina desde que habíamos recibido las amenazas, y me posicioné frente a su puerta, dispuesta a defenderla a toda costa. Escuché pasos dentro de la casa. «Ana Sofía», la voz de Felipe sonaba más cerca. «Esto ha ido demasiado lejos. Tienes que parar esta locura. La policía viene en camino», grité, intentando que mi voz no revelara mi miedo. «Salgan de mi casa ahora mismo». En ese momento escuché las sirenas aproximándose. Nunca un sonido me había traído tanto alivio. Lo que siguió fue caótico. Oficiales de policía entrando con armas desenfundadas, órdenes de tirarse al suelo, el sonido de esposas cerrándose. Cuando finalmente abrí la puerta de la habitación, con Valentina aún escondida bajo la cama, 3 oficiales escoltaban a mi padre, mi madre y Felipe fuera de la casa, esposados y recitándoles sus derechos. «¿Está usted bien, señora?», preguntó una oficial acercándose con preocupación. «¿Y la niña?». «Estamos físicamente ilesas», respondí, aún temblando. «Pero necesitaremos tiempo para procesar esto emocionalmente». Valentina salió lentamente de su escondite, sus ojos enormes en su rostro pálido. «¿Se los llevan a la cárcel?», preguntó en voz baja. «Sí, cariño», respondí, arrodillándome para abrazarla. «Lo que hicieron es muy grave. Entraron a nuestra casa sin permiso e intentaron asustarnos. Mientras un oficial tomaba nuestra declaración, otro me informó que mis padres y Felipe enfrentarían cargos por allanamiento de morada, violación de una orden de restricción temporal e intimidación de testigos».
Considerando sus antecedentes con el caso de negligencia infantil, es probable que el juez no les conceda fianza, explicó. Al menos no inmediatamente. Esa noche, Valentina durmió en mi cama, aferrada a mí como cuando era más pequeña. Yo permanecí despierta, procesando la escalada de eventos y la realidad de que mi familia, las personas que deberían haberme amado y protegido, habían estado dispuestas a irrumpir en mi hogar en medio de la noche, aterrorizando a la misma niña que ya habían lastimado tan profundamente. Al amanecer, cuando finalmente el agotamiento me venció, tuve una claridad cristalina. Esto ya no era solo sobre obtener justicia. Era sobre romper definitivamente con el ciclo tóxico que había definido toda mi vida y construir algo nuevo y saludable para Valentina y para mí. La venganza nunca había sido mi objetivo, pero la liberación total de su influencia destructiva ahora parecía no solo deseable, sino absolutamente necesaria. La mañana siguiente a la invasión domiciliaria, los titulares de los periódicos locales y los noticieros matutinos estaban dominados por las imágenes de mis padres y Felipe siendo escoltados por la policía, esposados y con expresiones de incredulidad en sus rostros. «Familia Morales, del prestigio a la celda», proclamaba el informante en letras destacadas. Gabriela llegó temprano a mi casa, trayendo consigo a un equipo de técnicos para instalar un sistema de seguridad completo. «Esto es cortesía del bufete», explicó mientras los técnicos trabajaban. «Después de lo sucedido anoche, no podemos arriesgarnos». «¿Sabes algo sobre mi familia?», pregunté, preparando café para ambas mientras Valentina todavía dormía, agotada por el trauma de la noche anterior. «Están detenidos sin derecho a fianza por ahora», confirmó Gabriela. «La audiencia inicial será esta tarde». Dada la naturaleza de los cargos y el contexto más amplio del caso de negligencia, es probable que permanezcan bajo custodia, al menos hasta el juicio preliminar. Me senté pesadamente, intentando asimilar la realidad de la situación. Mi padre, el respetado abogado corporativo, mi madre, pilar de la sociedad local, y mi hermano, el exitoso ejecutivo, todos tras las rejas. Nunca pensé que llegaría a esto, confesé. Solo quería que asumieran la responsabilidad por lo que le hicieron a Valentina. Gabriela me miró con comprensión. La gente con poder raramente acepta responsabilidades voluntariamente, Ana, especialmente cuando han pasado toda una vida evadiendo las consecuencias de sus acciones. Mientras hablábamos, recibí una llamada de Carmen Suárez. «Señora Morales, debo informarle que la audiencia con servicios sociales sobre el caso de negligencia ha sido reprogramada debido a los nuevos acontecimientos», explicó. «Pero hay algo más importante que debe saber. Hemos recibido información sobre otros posibles casos de maltrato infantil relacionados con sus padres». «¿Qué?», pregunté confundida. «¿A qué se refiere?» «Parece que los hijos de varios empleados domésticos que trabajaron para su familia a lo largo de los años han presentado testimonios similares sobre maltrato y negligencia», explicó Carmen. Aparentemente, su familia tenía un patrón de comportamiento. La revelación me dejó aturdida. No solo habían sido capaces de lastimar a su propia nieta, sino que este comportamiento abusivo se extendía a otros niños vulnerables. La traición parecía no tener límites. Esa tarde, después de asegurarme de que Valentina estuviera segura con Elena, asistí a la audiencia inicial donde un juez decidiría sobre la fianza de mis padres y Felipe. El juzgado estaba repleto de periodistas y curiosos, atraídos por el escándalo que involucraba a una de las familias más prominentes de la ciudad. Mi familia entró escoltada por guardias, vestidos con los monótonos uniformes carcelarios que contrastaban dramáticamente con sus habituales atuendos de diseñador. Mi madre pareció haber envejecido años en una sola noche, su rostro demacrado sin el maquillaje perfecto que siempre llevaba. Mi padre mantenía su postura erguida, pero la humillación era evidente en sus ojos. Felipe parecía completamente perdido, como si no pudiera comprender cómo había terminado en esta situación. Sus miradas se encontraron con la mía momentáneamente. Mi madre desvió la vista. Mi padre endureció su expresión. Y Felipe me dirigió una mirada de odio tan puro que me estremeció. Sus abogados, lo mejor que el dinero podía comprar, argumentaron apasionadamente por su liberación bajo fianza, citando sus fuertes lazos con la comunidad, su historial previo sin antecedentes penales y la supuesta exageración de los eventos. «Estos son ciudadanos respetables que actuaron movidos por la preocupación por su hija y nieta», argumentó el abogado principal. «Si bien reconocemos que su método fue equivocado, entraron a la casa por desesperación, no con intenciones criminales». El fiscal contraargumentó con firmeza. «Los acusados violaron deliberadamente una orden de restricción,
irrumpieron en una vivienda rompiendo una ventana, y todo esto mientras hay una investigación en curso por negligencia infantil contra ellos. Representan un claro peligro para la víctima y su hija. Cuando el juez me pidió que hablara, me levanté con la determinación que había estado cultivando desde que decidí enfrentar a mi familia. Su señoría, durante toda mi vida he sido condicionada para minimizar el daño que mi familia me causaba, para dudar de mis propias percepciones y para priorizar sus necesidades sobre las mías. Comencé, mi voz clara en la silenciosa sala. Ese ciclo terminó cuando lastimaron a mi hija. Anoche, invadieron nuestro hogar mientras Valentina dormía. Una niña de 9 años que ya sufre pesadillas por el trauma que ellos le causaron, tuvo que esconderse bajo su cama aterrorizada. No puedo imaginar qué hubiera pasado si la policía no hubiera llegado a tiempo. El juez escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, miró directamente a los acusados. Este tribunal toma muy seriamente las violaciones a órdenes de restricción, especialmente cuando involucran a menores, declaró. La fianza se deniega. Los acusados permanecerán bajo custodia hasta el juicio. El golpe del mazo selló la decisión. Vi cómo mi familia era escoltada fuera de la sala, sus privilegios y poder temporalmente neutralizados por el sistema que mi padre había manipulado tantas veces a su favor. Los días siguientes trajeron revelaciones aún más impactantes. Varios ex empleados de la casa familiar se presentaron con historias de maltrato y abuso psicológico. Una ex niñera reveló cómo mi madre la había despedido por consolar a la niña llorona, yo, cuando tenía aproximadamente la edad de Valentina. Un antiguo jardinero contó cómo su hijo, que ocasionalmente lo acompañaba al trabajo, había sido humillado por mi padre por accidentalmente pisar un cantero de flores. La imagen pública de mi familia se desmoronaba con cada nueva historia. Las organizaciones benéficas se distanciaban de mi madre. Los clientes abandonaban el bufete de mi padre y la empresa donde trabajaba Felipe emitió un comunicado anunciando su despido. 2 semanas después del incidente, mientras Valentina progresaba lentamente en su recuperación física y emocional con ayuda de terapia, recibí una llamada inesperada. «Ana Sofía», la voz al otro lado sonaba quebrada, apenas reconocible. «Soy yo, tu madre». Mi corazón se aceleró. Estaba llamando desde la cárcel. «¿Qué quieres?», pregunté, manteniendo mi tono neutral. «Necesito verte», respondió, su habitual tono autoritario reemplazado por algo parecido a la súplica. «Por favor». Después de consultar con Gabriela, acordé una visita supervisada en el centro de detención. No por reconciliación, sino por cierre. El día de la visita, me encontré sentada frente a un cristal reforzado, observando a la mujer que me había dado a luz pero que rara vez había actuado como una verdadera madre. Su aspecto desaliñado y su mirada abatida contrastaban dramáticamente con la imagen impecable que siempre había cultivado. «Gracias por venir», comenzó, su voz apenas audible a través del intercomunicador. «¿Qué quieres, mamá?», pregunté directamente. Ella pareció encogerse ante mi tono. Quería decirte que lo siento». Las palabras sonaban extrañas en su boca, como si nunca antes las hubiera pronunciado. «Por todo, por Valentina, por cómo te tratamos siempre, por no ser la madre que merecías». La miré, buscando signos de manipulación, la táctica que había utilizado toda mi vida. Pero lo que vi fue algo diferente. Una mujer despojada de todas sus defensas y pretensiones, enfrentando finalmente la verdad de sus acciones. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué después de todo este tiempo?». Ella miró hacia abajo, sus manos inquietas sobre la mesa. «He tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro», respondió. «Sin las distracciones, sin las apariencias que mantener. He visto lo que hemos hecho, lo que yo he hecho, y no puedo seguir mintiéndome a mí misma». Me contó cómo había crecido en una familia similar, donde el favoritismo y el maltrato emocional eran normalizados. Cómo había perpetuado el mismo ciclo con sus propios hijos, favoreciendo a Felipe porque se parecía a su padre, y rechazándome a mí porque le recordaba a ella misma, con todas las vulnerabilidades que despreciaba. «No es una excusa», aclaró. «Nada justifica lo que te hicimos a ti o a Valentina. Solo quiero que entiendas que nunca fue tu culpa. Nunca hubo nada mal contigo». Las palabras que había anhelado escuchar toda mi vida llegaban finalmente, en el contexto más inesperado. «¿Y papá? ¿Felipe?», pregunté. «¿También han tenido estas revelaciones?». Su expresión se ensombreció. «Tu padre es complicado. Está enfrentando la posibilidad real de perder su licencia para ejercer. Su identidad siempre ha estado ligada a su profesión. Y ahora», hizo una pausa. «Felipe está furioso.
Culpa a todos menos a sí mismo, especialmente a ti. Asentí, sin sorprenderme. La familia tóxica estaba desentrañándose de diferentes maneras. ¿Qué esperas de mí ahora? Pregunté finalmente. ¿Perdón? ¿Reconciliación? No espero nada, respondió con una sinceridad inusitada. No lo merezco. Solo quería que supieras que reconozco el daño que te causamos y que estoy verdaderamente arrepentida. Salí de la visita con emociones encontradas. La disculpa de mi madre parecía genuina, pero décadas de daño no podían borrarse con unas simples palabras de arrepentimiento. Esa noche, mientras ayudaba a Valentina con sus ejercicios de fisioterapia, ella me hizo la pregunta que había estado esperando. «Mamá, ¿la abuela y el abuelo irán a la cárcel para siempre?» Me senté junto a ella, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «No para siempre, cariño, pero sí por un tiempo. Lo que hicieron fue muy grave». Ella asintió, procesando la información con la perspicacia que siempre me sorprendía. «¿Y después volverán a nuestras vidas?» La pregunta contenía tantas capas. Miedo, incertidumbre, pero también una sabiduría innata sobre la complejidad de las relaciones familiares. «Eso dependerá de muchas cosas, mi amor», respondí honestamente. «Dependerá de si realmente cambian, de si podemos confiar en que nunca más te lastimarán. Y también dependerá de lo que tú quieras». Ella consideró esto seriamente. «No quiero verlos ahora», dijo finalmente. «Me dan miedo, pero quizás algún día, cuando sea mayor y más fuerte». La abracé, maravillada por su capacidad de sabiduría y compasión a pesar del trauma que había experimentado. «Esa es una decisión muy madura, Valentina. Y recuerda, no importa lo que pase con ellos, tú y yo siempre seremos un equipo, una familia real que se cuida mutuamente». Mientras la arropaba esa noche, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Lo que había comenzado como un acto de protección hacia mi hija se había convertido en una confrontación con décadas de dinámicas familiares tóxicas, llevando a revelaciones más amplias que afectaban a muchas más personas. La justicia estaba en marcha, no solo para Valentina, sino para todos los que habían sufrido bajo el poder abusivo de mi familia. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo, por primera vez sentía que estábamos avanzando en la dirección correcta. El verdadero final de esta historia no sería la condena legal de mis padres y mi hermano, sino la construcción de una nueva realidad, donde el ciclo de abuso finalmente se rompiera, donde Valentina creciera sabiendo que su voz importaba, que su dolor sería reconocido y que nunca tendría que dudar de su propio valor. Esa sería la verdadera venganza contra el legado tóxico de mi familia: criar a una niña fuerte, segura de sí misma y emocionalmente saludable. Una niña que nunca tendría que preguntarse si merecía ser amada y protegida. 6 meses después, la vida había adquirido un nuevo ritmo. Valentina había progresado notablemente en su recuperación física. Las sesiones de fisioterapia daban resultados visibles, y aunque todavía cojeaba ligeramente al final del día, los médicos aseguraban que con el tiempo recuperaría la movilidad completa. El impacto emocional había sido más profundo, pero también ahí veía progresos. Su terapeuta infantil, la doctora Jiménez, me informaba que Valentina estaba procesando el trauma de forma saludable, expresando sus emociones a través del arte y el juego, y desarrollando herramientas para manejar la ansiedad que ocasionalmente aún surgía. En cuanto a mi familia, el sistema judicial había seguido su curso. Mi padre fue sentenciado a 4 años de prisión por los cargos combinados de negligencia infantil, violación de orden de restricción, allanamiento de morada e intimidación de testigos. El Colegio de Abogados revocó su licencia para ejercer, un golpe devastador para un hombre que había construido su identidad alrededor de su profesión. Mi madre recibió una sentencia menor, 2 años y medio, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Su aparente arrepentimiento y cooperación con las autoridades habían influido en la decisión del juez. Continuaba asistiendo a terapia en prisión, según me informaba ocasionalmente mi tía Claudia, quien la visitaba regularmente. Felipe enfrentó 3 años de prisión, agravados por su comportamiento durante el proceso legal, donde había intentado sobornar a testigos y amenazado repetidamente a funcionarios judiciales. Su matrimonio con Marta terminó oficialmente con un divorcio que le dejó pocas posesiones materiales, pero, irónicamente, la oportunidad de reconstruir su vida sobre bases más auténticas. Las revelaciones sobre otros casos de maltrato a niños bajo el cuidado de mis padres también habían avanzado legalmente. Varias familias recibieron compensaciones económicas del patrimonio de mis padres, y se estableció un fondo fiduciario para brindar apoyo psicológico a las víctimas,
administrado por un comité independiente. En medio de todo esto, Valentina y yo habíamos establecido nuevas rutinas y reconstruido nuestra sensación de seguridad. Nos mudamos a un nuevo apartamento en un edificio con seguridad las 24 horas, más pequeño que nuestra casa anterior, pero con la ventaja de estar cerca del colegio de Valentina y de mi nuevo trabajo. Sí, nuevo trabajo. La empresa donde trabajaba anteriormente, aunque comprensiva al principio, había comenzado a mostrar incomodidad con la atención mediática que rodeaba nuestro caso. En lugar de luchar por mantener mi posición, decidí aceptar una oferta que había surgido inesperadamente. Gabriela Vázquez me ofreció un puesto en su bufete, no como abogada, sino como coordinadora de un programa recién creado para ayudar a víctimas de maltrato familiar a navegar el sistema legal. Tu experiencia personal te da una perspectiva que ningún título académico puede proporcionar, me había dicho Gabriela, y tu valentía para enfrentar a una familia poderosa ha inspirado a muchas personas en situaciones similares. El trabajo era desafiante, pero profundamente satisfactorio. Cada día veía reflejada mi propia historia en los ojos de personas que buscaban el valor para romper ciclos de abuso, y cada pequeña victoria me reafirmaba que el difícil camino que había elegido era el correcto. Una tarde, mientras revisaba expedientes en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Ana Sofía, una voz masculina, vagamente familiar. Soy Roberto, tu primo, el hijo de la tía Claudia. Roberto y yo habíamos sido cercanos de niños, pero el distanciamiento con mi familia extendida nos había separado hacía años. Roberto, qué sorpresa, respondí genuinamente intrigada. ¿A qué debo tu llamada? Estoy en la ciudad por unos días y... Bueno, me preguntaba si podríamos vernos. Hay algo que quiero discutir contigo. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana a mi oficina. Cuando llegué, Roberto ya estaba allí, visiblemente nervioso, jugueteando con su taza de café. Los años habían añadido algunas canas a sus sienes, pero su sonrisa seguía siendo la misma que recordaba. Después de los saludos iniciales y la inevitable conversación superficial, Roberto finalmente llegó al punto de su visita. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, Ana, comenzó. No solo lo reciente con Valentina, sino todo. La forma en que la familia siempre trató diferente a Felipe y a ti. Cómo nadie decía nada aunque todos lo veíamos. Tomó un sorbo de café, evitando mi mirada. Me siento culpable por no haber dicho nada, por no haberte apoyado antes, continuó. Y no soy el único. Muchos en la familia extendida hemos estado hablando, reconociendo nuestra parte en permitir que esta dinámica tóxica continuara. No supe qué responder. Por un lado, apreciaba su honestidad. Por otro, décadas de silencio cómplice no se borraban con una simple disculpa. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente, la misma pregunta que le había hecho a mi madre meses atrás. Porque tu valor nos mostró lo que debíamos haber hecho, respondió con sencillez. Porque tuviste la fuerza para proteger a tu hija de una manera que nosotros nunca te protegimos a ti. Me entregó un sobre. Varios miembros de la familia nos hemos reunido y decidimos crear un fondo para el futuro educativo de Valentina, explicó Roberto. No podemos cambiar el pasado, pero queremos que sepa que tiene una familia extendida que la apoya. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos estableciendo un fideicomiso educativo sustancial para Valentina, junto con una carta firmada por tíos, primos y hasta algunos parientes lejanos que apenas conocía, expresando su apoyo y arrepentimiento por años de silencio cómplice. No sé qué decir, admití, genuinamente conmovida. No tienes que decir nada, respondió Roberto, y entenderemos perfectamente si no quieres aceptarlo o si prefieres mantener distancia de la familia. Solo queríamos que supieras que hay personas que reconocen lo que pasó y quieren hacer las cosas de manera diferente a partir de ahora. Ese gesto inesperado me hizo reflexionar sobre el concepto de familia, sobre cómo los lazos de sangre no garantizan amor o protección, pero a veces pueden renovarse cuando hay voluntad genuina de cambio. Decidí aceptar el fondo educativo para Valentina, no como una compensación por el daño sufrido, sino como un reconocimiento del apoyo que merecía. La decisión de reconectar con algunos miembros de la familia extendida sería más gradual, evaluando caso por caso con el bienestar de Valentina como prioridad absoluta. Un mes después de mi encuentro con Roberto, recibí una carta de mi madre desde prisión. A diferencia de las comunicaciones anteriores donde solo expresaba arrepentimiento, esta carta contenía algo diferente, una revelación. He estado trabajando con mi terapeuta para entender las raíces de mi comportamiento,
escribía, y he recordado cosas de mi propia infancia que había bloqueado completamente, cosas dolorosas que explican, aunque no justifican, por qué me convertí en la madre que fui para ti. Continuaba detallando episodios de maltrato que había sufrido a manos de su propia madre, patrones que había internalizado y luego reproducido. Terminaba la carta con una frase que me dejó pensando durante días. El mayor regalo que le has dado a Valentina no es protegerla de nosotros, sino romper un ciclo que ha durado generaciones. Esa es la verdadera justicia, y aunque llegó a un precio terrible, espero que algún día puedas ver el inmenso valor de lo que has logrado. Guardé la carta junto con las anteriores, sin responder inmediatamente. Su comprensión llegaba demasiado tarde para sanar completamente las heridas del pasado, pero ofrecía una perspectiva que quizás, con el tiempo, podría contribuir a mi propio proceso de sanación. Mientras tanto, la vida continuaba su curso. En el primer aniversario del incidente, organicé una pequeña celebración para Valentina. No celebrábamos el trauma, por supuesto, sino su increíble fortaleza y recuperación. Elena, quien había sido un pilar fundamental durante todo el proceso, trajo un pastel. Javier vino con su esposa, trayendo un libro sobre astronomía que Valentina había mencionado querer. Mi tía Claudia apareció brevemente con un regalo, manteniendo una distancia respetuosa que aprecié. Incluso Marta, ahora oficialmente divorciada de Felipe y comenzando una nueva vida, se unió a nosotras por un rato. «Mami, ¿puedo decir algo?», preguntó Valentina cuando estábamos todos reunidos alrededor de la mesa. «Por supuesto, cariño», respondí, curiosa. Valentina se puso de pie, con una confianza que me sorprendió. «Quiero agradecerles a todos por ayudarnos a mi mamá y a mí», comenzó, su voz clara y firme. «Este año fue muy difícil, pero también aprendí cosas importantes. Aprendí que está bien decir cuando algo duele, y que nadie tiene derecho a decirme que mis sentimientos no son reales. Aprendí que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque tengas miedo». Hizo una pausa, mirándome directamente. «Y sobre todo, aprendí que mi mamá es la persona más fuerte que conozco, porque enfrentó a personas muy poderosas solo para protegerme». No pude contener las lágrimas mientras Valentina continuaba, agradeciendo específicamente a cada persona presente por su apoyo. En ese momento, viendo a mi hija expresarse con tal claridad y seguridad, supe que estábamos realmente sanando. 2 semanas después de la celebración, recibí una llamada que me dejó momentáneamente sin palabras. «¿Ana Sofía Morales?», preguntó una voz formal. «Soy la doctora Miranda López, del Comité Nacional para la Prevención del Maltrato Infantil. Nos gustaría invitarla a ser nuestra oradora principal en la conferencia anual el próximo mes». La invitación me tomó completamente por sorpresa. «¿Por qué yo?», pregunté sinceramente. «No soy experta en el tema, ni académica, ni activista establecida, porque su caso ha logrado lo que décadas de campañas de concientización no han podido: poner el tema del maltrato infantil y la negligencia familiar en el centro del debate público», explicó. Su valentía para enfrentar a una familia poderosa ha inspirado a muchas personas a romper el silencio, y su enfoque en la responsabilización y la justicia, en lugar de la venganza pura, ofrece un modelo poderoso de cómo responder al abuso. Después de consultarlo con Valentina, quien me animó entusiastamente: «Tu voz es importante, mamá». Acepté la invitación. Preparar el discurso fue un proceso terapéutico en sí mismo, obligándome a articular claramente las lecciones que había aprendido durante este difícil viaje. El día de la conferencia, mientras miraba al público lleno de profesionales, activistas y sobrevivientes, sentí una mezcla de nerviosismo y propósito. Mi historia no comenzó cuando mi hija sufrió una fractura. Comenzó décadas antes, en una familia tóxica, donde aprendí que mis necesidades no importaban, que el dolor podía ser ignorado si resultaba inconveniente, y que el poder familiar podía usarse para silenciar la verdad. Continué detallando no solo los eventos traumáticos, sino también el proceso de reconocer patrones, establecer límites y exigir responsabilidad. La negligencia y el maltrato infantil no son solo acciones individuales, enfaticé, son síntomas de sistemas disfuncionales que priorizan el poder, las apariencias y la conveniencia por encima del bienestar de los más vulnerables. Romper estos ciclos requiere más que castigar a los perpetradores. Requiere exponer y desmantelar las estructuras que permiten que el abuso continúe de generación en generación. El impacto de mi discurso fue mayor de lo que había anticipado. En las semanas siguientes, recibí innumerables mensajes de personas inspiradas a enfrentar situaciones similares, a establecer límites con familiares abusivos o a intervenir cuando presenciaban negligencia hacia niños. Gabriela expandió el programa que yo coordinaba,
obteniendo financiamiento adicional para ofrecer representación legal gratuita a familias de bajos recursos, enfrentando situaciones de maltrato. El Hospital Central, motivado en parte por la publicidad negativa generada por su manejo inicial del caso, implementó nuevos protocolos estrictos para la identificación y reporte de posible negligencia infantil. 1 año y medio después del incidente, mientras Valentina y yo disfrutábamos de un tranquilo fin de semana en casa, recibí una notificación que me dejó momentáneamente desestabilizada. Mi madre sería liberada bajo libertad condicional en 2 semanas. ¿Quieres verla?, me preguntó Gabriela cuando la consulté sobre las implicaciones legales. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que ha cambiado genuinamente. Otra parte teme que sea solo otra manipulación. La decisión es completamente tuya, me aseguró. Las órdenes de restricción siguen vigentes. Ella no puede contactarlos a menos que tú lo permitas. Decidí consultar primero con Valentina, cuya opinión sobre el asunto me parecía fundamental. ¿La abuela quiere vernos?, preguntó, su expresión cautelosa pero no temerosa. Ha expresado ese deseo en sus cartas, confirmé. Pero no haremos nada con lo que tú no te sientas cómoda. Valentina lo pensó seriamente, con la madurez que las experiencias difíciles habían cultivado en ella. Creo que podríamos verla, dijo finalmente, pero no sola, con la doctora Jiménez presente, y en un lugar público. Su respuesta, tan medida y reflexiva, me llenó de orgullo. No estaba reaccionando desde el miedo ni desde el resentimiento, sino desde una posición de fuerza y prudencia. El encuentro se organizó cuidadosamente. Un parque público, con la terapeuta de Valentina presente, y Gabriela esperando discretamente a poca distancia. Establecimos límites claros. Sería una conversación breve, sin contacto físico a menos que Valentina lo iniciara, y podríamos terminarla en cualquier momento. Cuando vi a mi madre acercarse por el sendero del parque, apenas la reconocí. La prisión había dejado marcas visibles. Estaba más delgada, con el cabello completamente gris, sin el tinte que siempre había usado, y su postura, anteriormente siempre erguida con orgullo, ahora parecía ligeramente encorvada. Se detuvo a unos metros de nosotras, respetando la distancia establecida. Gracias por acceder a verme, dijo simplemente. Valentina, sorprendiéndome una vez más con su fortaleza, fue quien rompió el hielo. Mi pierna está mucho mejor ahora, dijo. Solo me duele cuando estoy muy cansada o cuando va a llover. Mi madre asintió, aceptando esta apertura por lo que era. No un perdón, sino una oportunidad para una conversación. Me alegro mucho, Valentina, respondió con una voz que carecía de la autoridad que siempre había caracterizado sus interacciones. Has sido muy valiente. La conversación que siguió fue incómoda, pero significativa. Mi madre compartió detalles de su terapia en prisión, de cómo estaba aprendiendo a reconocer y desafiar los patrones tóxicos que había normalizado durante toda su vida. Habló de los planes para su rehabilitación. Viviría en un apartamento modesto proporcionado por un programa de reinserción social. Asistiría a terapia regularmente. Y trabajaría como voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. No espero volver a ser parte de sus vidas de la manera en que lo era antes, aclaró. Eso sería pedir demasiado. Solo quiero que sepan que estoy trabajando para ser una persona diferente. Una persona que nunca más lastimaría a una niña como lo hice contigo, Valentina, o contigo durante toda tu vida, Ana Sofía. Antes de despedirnos, Valentina hizo una pregunta que me sorprendió. ¿El abuelo y el tío Felipe también van a cambiar? Mi madre pareció envejecer aún más ante la pregunta. Tu abuelo está luchando, respondió con honestidad. La pérdida de su carrera, de su identidad, ha sido devastadora para él. Está en terapia también, pero el proceso es más difícil. En cuanto a Felipe, su voz se quebró ligeramente. Felipe sigue culpando a todos menos a sí mismo. Me temo que no está listo para cambiar. De camino a casa, Valentina permaneció pensativa. ¿En qué piensas, cariño?, pregunté finalmente. Es triste, respondió. La abuela parece diferente ahora, como si entendiera lo que hizo mal. Pero el abuelo y el tío Felipe siguen atrapados. Su perspicacia me dejó sin palabras. A sus 10 años, había captado perfectamente la esencia de la situación. A veces, continuó, me pregunto si yo habría sido como ellos si tú no hubieras sido diferente, mamá, si no hubieras tenido el valor de romper con todo eso. La abracé, profundamente conmovida por su reflexión. Lo importante es que cada persona puede elegir qué tipo de persona quiere ser, respondí. ¿Y tú, mi amor? Ya estás eligiendo ser alguien que reconoce la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Alguien que valora la verdad y la responsabilidad.
En los meses y años siguientes, nuestra vida continuó evolucionando. Mantuvimos un contacto limitado pero regular con mi madre, siempre en entornos controlados y con claras expectativas. Su progreso parecía genuino. Continuaba en terapia, mantenía un trabajo modesto y gradualmente reconstruía algunas relaciones con la familia extendida. Mi padre cumplió su sentencia completa, rechazando cualquier intento de rehabilitación psicológica. Al ser liberado, se mudó a otra ciudad, donde, según supe, intentaba reconstruir una práctica legal limitada en áreas que no requerían licencia formal. Nuestro contacto se limitaba a cuestiones legales inevitables. Felipe, tras cumplir parte de su sentencia, fue liberado bajo condiciones estrictas. Continuaba alimentando resentimientos, ocasionalmente haciendo comentarios amargos en redes sociales que rayaban en el acoso, pero mantenía la distancia física requerida por las órdenes judiciales. Valentina, mientras tanto, florecía. La niña asustada que había tenido que esconderse bajo su cama se transformó en una preadolescente segura de sí misma, empática con el sufrimiento ajeno y feroz defensora de los más vulnerables en su entorno. Su experiencia, en lugar de endurecerla, parecía haber profundizado su capacidad de compasión. En cuanto a mí, el viaje desde víctima a defensora había transformado no solo mi carrera profesional, sino mi comprensión de mí misma. Ya no me definía por las expectativas o juicios de mi familia de origen, sino por mis propias elecciones y valores. El programa que coordinaba en el bufete de Gabriela se expandió a varias ciudades, ofreciendo esperanza y recursos a familias atrapadas en ciclos de abuso similares a los que yo había enfrentado. Cada caso exitoso, cada niño protegido, cada ciclo roto, se sentía como una pequeña victoria no solo para las familias involucradas, sino también para Valentina y para mí. Una tarde, mientras organizaba mi oficina, encontré una vieja fotografía familiar tomada cuando yo tenía aproximadamente la edad actual de Valentina. En ella, estábamos todos: mi padre, mi madre, Felipe y yo. La imagen proyectaba perfección superficial, ropa impecable, sonrisas practicadas, postura cuidadosamente arreglada, pero ahora podía ver claramente los signos de disfunción que entonces eran invisibles para mí. La forma en que me mantenía ligeramente apartada, la tensión en mi sonrisa, el brazo posesivo de mi padre sobre el hombro de Felipe. Coloqué la fotografía junto a una reciente de Valentina y yo en su recital de piano, donde ambas sonreíamos con genuina alegría, nuestros cuerpos relajados, nuestra conexión evidente incluso en una simple imagen. El contraste no podía ser más claro. Lo que mis padres y Felipe me habían hecho a mí, y luego a Valentina, había sido terrible, pero nuestra respuesta, no de venganza ciega, sino de búsqueda de justicia y sanación, había creado algo hermoso: la oportunidad de redefinir completamente qué significaba familia para nosotras. La verdadera justicia, comprendí, no era solo que mis padres y Felipe hubieran enfrentado consecuencias legales por sus acciones. La verdadera justicia era que Valentina crecería, sabiendo que merecía respeto, que su dolor importaba, y que ningún lazo familiar justificaba el abuso o la negligencia. Y esa era una victoria que nadie podría quitarnos jamás. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.